El Hotel Emperador de Buenos Aires resplandecía bajo el sol argentino de aquella tarde de otoño. Sus paredes color crema reflejaban la luz dorada, mientras banderas internacionales ondeaban sobre la entrada principal. En el vestíbulo, arreglos florales de orquídeas perfumaban el ambiente compitiendo con el aroma de café recién preparado que emanaba del elegante bar. Era el primer día de la Conferencia Internacional de Inversiones, y el nerviosismo flotaba en el aire como una nube invisible. Sofía Martínez frotaba con energía el piso de mármol cerca de la recepción. A sus 35 años, su rostro mostraba líneas de cansancio que intentaba disimular con una sonrisa amable. Llevaba 6 años trabajando como personal de limpieza en el hotel, un trabajo que había encontrado por necesidad, no por elección. Su uniforme gris contrastaba con las vibrantes obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes del lujoso establecimiento. «Más rápido, Martínez», ordenó Rodrigo, el supervisor de mantenimiento, un hombre de mediana edad con ceño perpetuamente fruncido. «Los invitados especiales llegarán en cualquier momento». Sofía asintió sin levantar la mirada. En su carrito de limpieza, parcialmente oculto bajo toallas dobladas, descansaba un libro gastado con título en alemán, Die Verwandlung, de Franz Kafka. Nadie en el hotel sabía que Sofía había pasado 8 años en Zúrich trabajando como empleada doméstica para una familia adinerada mientras estudiaba literatura comparada en la universidad. Nadie sabía que hablaba alemán con fluidez, ni que entendía las sutilezas culturales europeas mejor que muchos de los ejecutivos que frecuentaban el hotel. Había regresado a Argentina cuando su madre enfermó gravemente, abandonando sus estudios a solo un semestre de graduarse. Lo que debía ser una pausa temporal se había convertido en una vida diferente, una existencia donde sus conocimientos y ambiciones quedaron enterrados bajo el peso de las facturas médicas y las responsabilidades familiares. Durante estos años, Sofía había sido invisible. Los huéspedes pasaban junto a ella sin mirarla realmente. Para ellos, era simplemente parte del mobiliario del hotel, alguien que existía solo para mantener los espacios limpios. La puerta giratoria del hotel se activó y un murmullo recorrió la recepción. Victor Schneider, el millonario suizo cuya empresa de tecnología revolucionaba el mercado europeo, había llegado. Alto, de hombros anchos y cabello plateado perfectamente peinado, su presencia comandaba atención inmediata. Su traje gris oscuro, hecho a medida, destacaba entre los demás huéspedes. Sofía lo observó discretamente mientras limpiaba. Había leído sobre él en las noticias internacionales que consumía por las noches, intentando mantenerse conectada con el mundo más allá de sus obligaciones diarias. El señor Morales, director del hotel, se acercó con una sonrisa ensayada. «Welcome to Argentina, Herr Schneider. Es un honor tenerlo con nosotros», exclamó extendiendo su mano. Victor Schneider respondió en alemán con voz grave y firme. El rostro del director se tensó ligeramente, manteniendo la sonrisa mientras buscaba desesperadamente comprender las palabras del empresario. «¿Sprechen Sie Deutsch?», preguntó Víctor, explicando que no hablaba inglés ni español y preguntando si había alguien que hablara alemán. La confusión creció como una mancha de tinta en agua. El director llamó al gerente de recepción, quien intentó comunicarse en un inglés básico. Víctor negó con la cabeza, visiblemente frustrado. 3 recepcionistas se acercaron intentando una mezcla de inglés, español y hasta algunas palabras en francés. Nada funcionaba. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba. Periodistas internacionales presentes para el evento comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos huéspedes sacaron discretamente sus teléfonos, capturando el momento de tensión.
El rostro de Víctor se endurecía cada vez más mientras el personal del hotel intercambiaba miradas de pánico. Era evidente que si no encontraban solución rápidamente, el empresario podría cancelar su participación en la conferencia, lo que sería un desastre para el prestigio del hotel. Sofía observaba la escena desde su posición junto al carrito de limpieza, sintiendo una familiar opresión en el pecho. Conocía bien esa sensación de impotencia ante las barreras del idioma, de tener tanto que decir y ninguna forma de expresarlo. Había experimentado ese mismo aislamiento durante sus primeros meses en Zúrich, antes de dominar la lengua alemana. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la posibilidad de intervenir. ¿Quién creería que la mujer de la limpieza podría resolver esta situación? ¿Qué pensarían sus superiores? El miedo a las consecuencias la paralizaba momentáneamente. Pero entonces, una frase del director captó su atención. Si no resolvemos esto, cancelará su participación en la conferencia. Sería un desastre absoluto. Sofía inspiró profundamente. Con movimientos deliberados, dejó su trapeador apoyado contra el carrito, alisó su uniforme gris y caminó hacia el grupo de personas que rodeaba al empresario suizo. Sintió las miradas sorprendidas de sus compañeros, el ceño fruncido de Rodrigo, pero continuó avanzando con determinación. Se detuvo frente a Víctor Schneider y con una leve sonrisa dijo en alemán perfecto: «¿Möchten Sie einen Kaffee mit Dulce de Leche? Die argentinischen Spezialitäten sind ausgezeichnet und könnten nach Ihrer langen Reise beruhigend wirken». Le estaba preguntando si le gustaría un café con dulce de leche, explicando que las especialidades argentinas eran excelentes y podrían ser reconfortantes después de su largo viaje. El silencio cayó sobre el vestíbulo como una manta pesada. Víctor Schneider parpadeó sorprendido mientras su rostro se transformaba completamente. La tensión en sus hombros se disipó visiblemente y una sonrisa genuina iluminó sus facciones. «Das wäre wunderbar», respondió con entusiasmo. «Endlich jemand, der mich versteht». Sí, sería maravilloso. Por fin alguien que me entiende. Todos los ojos se clavaron en Sofía, la mujer invisible que repentinamente se había convertido en el centro de atención. La mujer que con unas simples palabras en el idioma correcto había desbloqueado una puerta que nadie más podía abrir. El señor Morales la miraba como si la viera por primera vez, aunque Sofía había limpiado su oficina casi diariamente durante 6 años. «¿Cómo es posible que hables alemán?», preguntó con una mezcla de asombro e incredulidad. «Viví en Zúrich durante 8 años», respondió ella manteniendo un tono profesional a pesar del nudo en su garganta. «Trabajé para una familia mientras estudiaba en la universidad». Víctor, por su parte, la miraba con una curiosidad genuina. «¿Sie haben in München gelebt? ¿In welchem Stadtteil?». Quería saber en qué barrio había vivido. «In der Nähe der Universität Zürich», respondió ella, explicando que vivió cerca de la universidad. La conversación fluyó con naturalidad entre ellos. Sofía tradujo eficientemente las indicaciones sobre la conferencia, los horarios del hotel y los servicios disponibles. Con cada traducción precisa, con cada matiz cultural que aclaraba, las miradas hacia ella cambiaban drásticamente. «Señorita Martínez, ¿podría acompañar a Herr Schneider a su suite?», solicitó el señor Morales con una sonrisa que nunca antes le había dirigido. «Parece que usted es la única que puede comunicarse apropiadamente con nuestro distinguido huésped». Rodrigo, el supervisor, intervino con tono cortante. «Señor Morales, Martínez tiene que terminar de limpiar el vestíbulo y los baños del segundo piso». El director le lanzó una mirada severa. «Asigne a alguien más para eso. La señorita Martínez acaba de convertirse en nuestra intérprete oficial para nuestro huésped más importante». Sofía sintió una mezcla de emociones contradictorias.
Por un lado, experimentaba la satisfacción de ser finalmente reconocida por sus habilidades reales. Por otro, sentía una punzada de amargura al pensar en todos los años en que había sido invisible, tratada como parte del decorado. Mientras guiaba a Víctor hacia los elevadores, notó cómo los empleados susurraban a su paso. El mismo uniforme gris que la había hecho invisible ahora parecía un disfraz extraño, inadecuado para su nuevo papel. En el ascensor, Víctor comentó en alemán: «Es ist seltsam, nicht wahr? Wie schnell sich die Art ändern kann, wie Menschen uns sehen». Señalaba lo extraño que era cómo podía cambiar tan rápidamente la forma en que la gente los veía. Sofía lo miró sorprendida. ¿Cómo podía este millonario entender exactamente lo que estaba sintiendo? «Ja, sehr seltsam», respondió con una sonrisa tímida. «Aber ich bin dieselbe Person». «Sí, muy extraño, pero sigo siendo la misma persona». Víctor asintió pensativamente. «Das ist das Paradoxon. Die Welt verändert sich uns herum, während wir dieselben bleiben». Esa es la paradoja. El mundo cambia a nuestro alrededor, mientras nosotros seguimos siendo los mismos. Al llegar a la suite presidencial, Sofía quedó impresionada por el lujo que nunca había podido apreciar completamente, a pesar de limpiar estas habitaciones regularmente. Los muebles de caoba tallada, las cortinas de seda, las vistas panorámicas de Buenos Aires, todo parecía diferente cuando entraba como intérprete profesional y no como personal de limpieza. «¿Was haben Sie in Zürich studiert?», preguntó Víctor mientras recorría la habitación con mirada evaluadora. Quería saber qué había estudiado. «Literatura comparada», respondió ella, permitiéndose un momento de nostalgia. «Me faltaba un semestre para graduarme cuando tuve que regresar a Argentina». «¿Y por qué no terminó sus estudios aquí?». La pregunta, aunque simple, desenterró años de frustración y sueños abandonados. Sofía desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de la ciudad. «La vida a veces toma caminos inesperados», respondió finalmente. «Mi madre enfermó gravemente. Las prioridades cambiaron de la noche a la mañana». Víctor la observó con intensidad, como si intentara descifrar un código complejo. «Las prioridades siempre pueden volver a cambiar», dijo con un tono que sonaba casi como una promesa. «El destino rara vez sigue una línea recta, Frau Martínez». Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Rodrigo. «Cuando termines con el suizo, necesito que limpies los baños del lobby. No creas que vas a escaparte de tus responsabilidades reales». La realidad golpeó a Sofía como un balde de agua fría. A pesar del momento de reconocimiento, seguía siendo la empleada de limpieza y las jerarquías del hotel permanecían intactas. «Debo retirarme», dijo recuperando su tono profesional. «Si necesita algo, puede llamar a recepción y solicitarme como intérprete». Mientras se dirigía a la puerta, Víctor la llamó: «Frau Martínez». Ella se detuvo, girando ligeramente. «La conferencia comienza mañana a las 9 de la mañana. Necesitaré a alguien que pueda traducir simultáneamente durante todas las sesiones. ¿Estaría disponible?». Sofía sintió un escalofrío de anticipación. Era una oportunidad de participar en un evento al que normalmente solo accedería para limpiar las salas después de que terminara. «Tendría que consultarlo con la dirección», respondió cautelosamente. Víctor sonrió con determinación. «No se preocupe por eso. Me aseguraré personalmente de que esté disponible. Gute Nacht, Frau Martínez». «Buenas noches». Mientras bajaba en el ascensor, Sofía se permitió un momento de esperanza. Quizás, solo quizás, esta coincidencia inesperada podría ser el principio de algo completamente nuevo. Pero cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo y vio a Rodrigo esperándola con el ceño fruncido y un trapeador en la mano,
Se preguntó si realmente sería posible cruzar la invisible pero poderosa línea que separaba su mundo del de Víctor Schneider. La mañana siguiente, Sofía encontró un sobre con su nombre en la recepción. Dentro, una nota del señor Morales indicaba que debía presentarse en su oficina inmediatamente. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Habría cambiado de opinión el director? ¿Estaría en problemas por haber intervenido sin autorización? En la elegante oficina con paredes revestidas de madera oscura, el señor Morales la recibió con expresión seria. «Señorita Martínez, siéntese por favor. Herr Schneider ha solicitado específicamente sus servicios como intérprete durante toda su estadía. Esto incluye acompañarlo a todas las sesiones de la conferencia, comidas de negocios y cualquier otra actividad que requiera comunicación». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Debo admitir que estoy sorprendido. 6 años trabajando aquí, y nunca mencionó sus habilidades lingüísticas». Sofía sostuvo su mirada con dignidad. «Nadie preguntó, señor Morales. Mi solicitud inicial fue para el Departamento de Relaciones Públicas, donde mencioné mi experiencia internacional. Fui asignada a limpieza porque no había otras posiciones disponibles en ese momento. El director tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Ya veo. Bueno, le proporcionaremos un traje apropiado para que pueda acompañar a Herr Schneider. Su compensación será ajustada para reflejar sus nuevas responsabilidades temporales». «¿Temporales?», preguntó Sofía. «Por supuesto, durante la estadía de Herr Schneider, que será de aproximadamente 2 semanas. Después volverá a sus funciones habituales». La claridad de esas palabras cayó sobre Sofía como una sentencia. Este momento de reconocimiento, esta oportunidad de utilizar sus verdaderas habilidades, tenía fecha de caducidad. En 2 semanas volvería a ser invisible. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía, ahora vestida con un elegante traje sastre negro, acompañaba a Víctor a todas las sesiones de la conferencia. Su trabajo iba mucho más allá de traducir palabras literalmente. Adaptaba mensajes considerando las sutilezas culturales, aclaraba malentendidos antes de que surgieran y facilitaba conexiones que de otro modo habrían sido imposibles. Víctor estaba claramente impresionado. «Frau Martínez, usted no solo traduce palabras, sino que construye puentes de entendimiento. Eso es un talento verdaderamente invaluable». Durante un receso, Sofía se encontró cara a cara con Frau Weber, una mujer elegante de unos 50 años que resultó ser alguien de su pasado. «¿Lupita Martínez?», preguntó en alemán con acento de Zúrich. «¿Eres tú realmente?». El corazón de Sofía dio un vuelco al reconocer a Elisabeth Weber, la mujer para quien había trabajado durante sus años en Suiza. La misma que la había tratado como parte del mobiliario de su mansión, a pesar de que Sofía cuidaba de sus 3 hijos y mantenía su hogar impecable. «Frau Weber», respondió Sofía manteniendo la compostura. «Qué sorpresa encontrarla aquí». Elisabeth sonrió con una expresión que no llegaba a sus ojos. «Sofía trabajó para mi familia en Zúrich», explicó a Víctor. «Era nuestra empleada doméstica, excelente con la limpieza, aunque un poco distraída con sus estudios universitarios». Cada palabra estaba cuidadosamente diseñada para recordarle a Sofía su lugar, para minimizar su presencia actual. Víctor intervino con firmeza. «Frau Martínez es mi intérprete personal durante la conferencia. Su dominio del alemán y su comprensión cultural son excepcionales». Elisabeth alzó las cejas, visiblemente sorprendida. «Fascinante cómo la vida da vueltas, ¿no es así? De limpiar nuestros baños a traducir en conferencias internacionales. ¡Qué inspirador!». El aguijón de la humillación dolió, pero Sofía se negó a mostrar debilidad. «La vida es ciertamente impredecible, Frau Weber. A veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino no sea el que imaginamos inicialmente». Más tarde, durante una cena de gala,
Víctor incluyó a Sofía en las conversaciones no solo como canal de comunicación, sino como participante con voz propia. Cuando un inversionista brasileño discutió sobre literatura latinoamericana, Víctor se volvió hacia ella. Frau Martínez estudió literatura comparada. Quizás tenga una perspectiva interesante sobre el tema. Por primera vez en años, Sofía se encontró participando en el tipo de discusión intelectual que había sido el centro de su vida universitaria en Zúrich. Habló sobre Borges, Cortázar y la influencia de la literatura europea en los escritores latinoamericanos. Las personas a su alrededor escuchaban con genuino interés, pero la realidad de su situación temporal seguía presente. Una noche recibió una llamada urgente de su hermana Elena. Su madre había tenido una crisis y necesitaban llevarla al hospital. Los estudios médicos eran costosos y la familia no podía cubrirlos sola. Cuando Sofía regresó al hotel después de atender la emergencia, Víctor notó inmediatamente su preocupación. ¿Está todo bien, Frau Martínez? Asuntos familiares, respondió ella, intentando mantener el profesionalismo. Nada que no pueda esperar. Pero Víctor era perceptivo. Al día siguiente, durante el desayuno, le hizo una propuesta que Sofía nunca habría imaginado. Frau Martínez, mi empresa está estableciendo una oficina de enlace en Buenos Aires para coordinar nuestras operaciones en toda Latinoamérica. Necesitaremos a alguien con excelente dominio cultural y lingüístico, alguien que entienda tanto la mentalidad europea como la latinoamericana. Alguien exactamente como usted. Sofía lo miró con asombro. Pero apenas me conoce, Herr Schneider. ¿Por qué haría algo así? Porque reconozco el talento cuando lo veo, respondió Víctor con sencillez. Y porque yo tuve la suerte de encontrar personas que creyeron en mí cuando más lo necesitaba. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiar una vida. La propuesta incluía un salario que triplicaba lo que ganaba actualmente, seguro médico completo que cubriría también a su madre, y la oportunidad de completar su semestre universitario pendiente con una beca completa. La oficina abrirá en 3 meses, explicó Víctor. Tiempo suficiente para que complete su título antes de comenzar oficialmente. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se transformaba. Era posible que este encuentro casual pudiera cambiar completamente el curso de su vida. Pero las dudas la asaltaban. ¿Estaba realmente preparada para dar un salto tan grande? ¿Podría adaptarse a un mundo corporativo después de años de trabajo manual? La respuesta vino de un lugar inesperado. Esa noche, cuando visitó a su madre en el Hospital San Martín, tanto su madre como su hermana Elena la sorprendieron con su apoyo incondicional. Las Martínez nunca dejan a nadie atrás, dijo Elena. Pero eso funciona en ambas direcciones. Tú nos has sostenido durante 8 años. Ahora es nuestro turno de sostenerte a ti. Su madre, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Lupita, mi niña valiente, creo que el universo te está devolviendo algo de lo mucho que has dado. Por una vez en tu vida, hija, toma una decisión pensando primero en ti misma. Nosotras estaremos bien. Sin embargo, aceptar la oferta no sería tan simple. El señor Morales y Rodrigo convocaron a Sofía a una reunión intimidante con abogados del hotel, amenazando con acciones legales si aceptaba trabajar para Víctor. Alegaban cláusulas de confidencialidad y conflicto de intereses. Pero Sofía, quien había pasado la noche anterior revisando cuidadosamente su contrato de trabajo, respondió con una claridad que sorprendió a todos. Con todo respeto, señores, mi contrato estándar de personal de servicio no contiene cláusulas de no competencia. He consultado con un asesor legal, quien me ha confirmado que cualquier intento de impedir mi desarrollo profesional en estas circunstancias podría constituir una violación a mis derechos laborales. Hizo una pausa antes de añadir. Además,
Estoy dispuesta a presentar mi renuncia formal con efecto inmediato si eso facilita la situación. El hotel, temiendo problemas legales y la pérdida de la buena voluntad de Víctor Schneider como cliente importante, finalmente cedió. Sofía podría completar su asignación como intérprete y el hotel no presentaría objeciones a su futura oportunidad laboral. En la última noche de la conferencia, durante la gala de clausura, Víctor invitó a Sofía a dirigirse a la audiencia. Frente a cientos de ejecutivos internacionales, periodistas y personal del hotel, Sofía habló con una voz clara y firme. Hace 8 años, cuando regresé de Zúrich con mis estudios incompletos para cuidar de mi madre enferma, sentí que había fallado, que las circunstancias habían decidido por mí y que mi potencial quedaría para siempre sin realizar. Su mirada recorrió el salón, deteniéndose brevemente en rostros familiares. Lo que no entendí entonces, y apenas estoy comprendiendo ahora, es que nuestro valor no está determinado por un título, una posición o un salario. Está en nuestras capacidades inherentes, en nuestra resiliencia, en nuestra disposición para seguir creciendo incluso cuando el mundo parece conspirar para limitarnos. La verdadera revelación no es que alguien finalmente reconoció mi potencial. Es que yo misma finalmente me permití reclamarlo después de años de permitir que las expectativas ajenas definieran mis límites. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Todos tenemos momentos definitivos en nuestras vidas, encrucijadas donde debemos elegir entre la seguridad de lo conocido y la promesa incierta de algo más. Mi encrucijada llegó en forma de una simple pregunta en alemán. ¿Le gustaría un café con dulce de leche? A veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es el valor de hablar cuando sería más fácil permanecer en silencio. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Sofía lo recibió con la serena aceptación de alguien que finalmente se reconoce a sí misma en su verdadera dimensión. 3 meses después, en una mañana soleada de primavera, Sofía caminaba por los pasillos de la Universidad de Buenos Aires. Bajo su brazo llevaba una carpeta con su tesis finalmente completada. El lenguaje como puente, identidad y traducción cultural en la literatura comparada. El semestre intensivo había sido agotador, pero también profundamente satisfactorio. Hoy entregaría el documento que completaría oficialmente su título universitario, pendiente desde hacía 8 años. Víctor la esperaba en los jardines del campus. ¿Todo listo?, preguntó cuando ella se acercó. Sofía asintió, mostrando el comprobante con una sonrisa radiante. Oficialmente entregada, la defensa será en 3 semanas. Juntos se dirigieron a la inauguración de la nueva oficina de Schneider International en Buenos Aires. El elegante edificio de cristal y acero en el distrito financiero era impresionante. En la placa de bronce junto a la entrada se leía Schneider International, División Latinoamericana, Directora de Comunicaciones Interculturales, Sofía Martínez, LIC. Para su sorpresa, Carmen, la recepcionista del Hotel Emperador, ahora trabajaba en la recepción de la nueva oficina. Sofía había recomendado su contratación después de que Carmen expresara interés en cambiar de trabajo. «Gracias, Sofía», le dijo Carmen con sinceridad. «Esta oportunidad ha cambiado mi vida». «No me agradezcas», respondió Sofía. «Tú ganaste este puesto por tus propios méritos. Yo solo abrí una puerta que debería haber estado abierta para todas nosotras desde hace mucho tiempo». La inauguración oficial reunió a ejecutivos internacionales, funcionarios locales y prensa especializada. Para emoción de Sofía, su madre y su hermana Elena también asistieron. María Martínez, notablemente más saludable gracias a los tratamientos médicos completos que finalmente podía recibir,
observaba el espacio con ojos brillantes de orgullo. Cuando Víctor invitó a Sofía al podio para dirigirse a los asistentes, ella habló alternando naturalmente entre español, alemán e inglés. Hace exactamente un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, en esta posición, probablemente habría pensado que estaba confundiéndome con otra persona. Mi camino hacia este momento no ha sido directo ni sencillo. Ha incluido desvíos, pausas y momentos donde parecía haber llegado a un callejón sin salida. Pero ahora entiendo que cada uno de esos momentos era necesario. Cada experiencia un ingrediente esencial en la persona que soy hoy. Su mirada encontró a su madre entre el público. En nuestro trabajo de comunicación intercultural, a menudo hablamos de traducción como algo más que convertir palabras de un idioma a otro. La verdadera traducción es construir puentes de entendimiento, permitir que ideas y emociones fluyan libremente a través de las barreras que nos separan. Hoy inauguramos no solo unas oficinas, sino un espacio donde esos puentes serán construidos diariamente, donde personas de diferentes orígenes, idiomas y perspectivas encontrarán un terreno común para colaborar y crear juntos. Concluyó con palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. Los idiomas que hablamos moldean nuestra percepción del mundo. Pero existe un lenguaje más fundamental que trasciende las palabras, el lenguaje del reconocimiento mutuo, de ver verdaderamente a otro ser humano más allá de las etiquetas y categorías. En esta nueva etapa me comprometo a fomentar ese reconocimiento más profundo, porque al final ese es el puente más importante que cualquiera de nosotros puede construir. Esa tarde, a solas en su nueva oficina con vista panorámica de Buenos Aires, Sofía contempló un pequeño detalle que había añadido a la decoración. En la pared, enmarcado con dignidad, estaba su antiguo gafete del Hotel Emperador que la identificaba simplemente como personal de limpieza. Víctor la encontró contemplando el objeto. ¿Un recordatorio?, preguntó intrigado. Un homenaje, respondió Sofía, a todas las versiones de mí misma que me trajeron hasta aquí, incluso aquellas que en su momento parecían desviaciones o callejones sin salida. Cada una era necesaria, cada una tenía algo que enseñarme. Víctor asintió comprensivamente. Der Weg ist das Ziel, citó. El camino es la meta. Exactamente, concordó Sofía. Y mi camino continúa. Esto no es un final, sino un nuevo comienzo. Mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante ella bañada en la luz dorada del atardecer, Sofía sintió una profunda sensación de plenitud. No era simplemente la satisfacción de haber alcanzado una meta, sino la comprensión más profunda de que había encontrado su verdadera voz, su auténtico lugar en el mundo, un lugar que no le había sido otorgado por otros como un favor, sino que ella misma había reclamado a través del valor, la perseverancia y la disposición final para verse a sí misma no como la habían definido las circunstancias, sino como siempre había sido en esencia. En las semanas siguientes, Sofía se sumergió en su nuevo rol con una pasión que había permanecido dormida durante años. Coordinaba reuniones entre empresarios europeos y latinoamericanos, no solo traduciendo palabras, sino interpretando intenciones, aclarando malentendidos culturales antes de que se convirtieran en obstáculos, y tejiendo conexiones que trascendían las meras transacciones comerciales. Su oficina se convirtió rápidamente en un espacio donde las personas se sentían verdaderamente escuchadas y comprendidas, sin importar de qué parte del mundo vinieran. Sofía había aprendido algo fundamental durante sus años de invisibilidad. Cuando nadie te ve realmente, desarrollas una capacidad extraordinaria para ver a los demás. Esa empatía profunda se había convertido ahora en su mayor fortaleza profesional. Una tarde,
Mientras revisaba propuestas para un nuevo programa de intercambio cultural, recibió una llamada inesperada. Era el señor Morales, el director del Hotel Emperador. Señorita Martínez, o debería decir, licenciada Martínez, comenzó con un tono que mezclaba cordialidad forzada con genuino respeto. Felicidades por la defensa exitosa de su tesis. Me enteré de que obtuvo las más altas calificaciones. Gracias, señor Morales, respondió Sofía, genuinamente sorprendida por la llamada. La razón de mi llamada es que nos gustaría invitarla a dar una charla motivacional para nuestro personal, especialmente para aquellos empleados que, como usted, tienen habilidades y talentos que quizás no hemos sabido reconocer. Estamos implementando un nuevo programa de desarrollo interno y su historia sería tremendamente inspiradora. Sofía guardó silencio por un momento, procesando la ironía de la situación. El mismo hotel que durante años la había mantenido invisible, ahora quería exhibirla como ejemplo de superación. Señor Morales, respondió finalmente con diplomacia pero firmeza, agradezco la invitación. Sin embargo, mi historia no debería ser excepcional. Debería ser la norma. Si realmente desean hacer un cambio, no necesitan que yo dé una charla. Necesitan revisar sus procesos de contratación y promoción interna. Necesitan preguntarse cuántas otras Sofías están actualmente limpiando habitaciones o sirviendo mesas con títulos universitarios incompletos o habilidades no reconocidas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tiene razón, admitió Morales con humildad inusual. Es precisamente por eso que estamos implementando cambios, y su perspectiva sería invaluable para guiar ese proceso, no como un espectáculo, sino como una consultora. Por supuesto, sería una posición remunerada. Sofía consideró la propuesta. Había madurado lo suficiente para entender que el cambio real no viene del resentimiento, sino de la acción constructiva. Déjeme pensarlo, dijo finalmente. Le daré una respuesta la próxima semana. Esa noche, durante la cena con su madre y su hermana en el nuevo apartamento espacioso que ahora compartían las tres, Sofía compartió la conversación. ¿Vas a aceptar?, preguntó Elena con curiosidad. No lo sé, admitió Sofía. Parte de mí solo quiere seguir adelante, dejar ese capítulo atrás, pero otra parte piensa en todas las personas como Carmen, como yo misma hace unos meses, que merecen una oportunidad. Su madre, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Hija, durante todos estos años he observado cómo cargabas el peso de cuidarme, de sostener esta familia sin quejarte nunca. Ahora tienes la oportunidad de cargar algo diferente, no el peso de la obligación, sino el privilegio de abrir puertas para otros. Eso, si eliges hacerlo, ya no sería un sacrificio. Sería un regalo que das desde la abundancia, no desde la escasez. Las palabras de su madre resonaron profundamente. Sofía comprendió que había una diferencia fundamental entre ayudar desde un lugar de agotamiento y carencia y ayudar desde un lugar de plenitud y fortaleza. Una semana después, Sofía aceptó la consultoría con el Hotel Emperador, pero bajo sus propias condiciones. No daría una charla motivacional inspiradora llena de clichés. En cambio, diseñó un programa completo de 6 meses para identificar y desarrollar talento interno, con énfasis especial en empleados de áreas de servicio que tuvieran habilidades o educación subutilizadas. El programa incluía entrevistas confidenciales con cada empleado para conocer sus aspiraciones, capacitación en habilidades relevantes y, lo más importante, un compromiso vinculante del hotel de ofrecer promociones internas reales, no solo promesas vacías. Si vamos a hacer esto, le dijo a Morales durante su primera reunión de trabajo, lo haremos bien, nada de parches superficiales o relaciones públicas, cambio real o nada.
Morales, para su crédito, aceptó todas sus condiciones. Los meses siguientes fueron intensos pero gratificantes. Sofía dividía su tiempo entre sus responsabilidades en Schneider International y el proyecto con el hotel. Descubrió historias extraordinarias. Un botones que había sido ingeniero civil en Venezuela, una camarera con un título en diseño gráfico que había emigrado de Colombia, un cocinero asistente que era chef certificado en Francia, pero cuyos títulos no eran reconocidos en Argentina. Cada historia era un recordatorio de cuánto talento permanece invisible, simplemente porque las estructuras existentes no están diseñadas para verlo. 6 meses después de su transformación inicial, Sofía fue invitada a dar una conferencia en la misma sala donde había servido como intérprete para Victor Schneider, pero esta vez era diferente. El evento se titulaba Puentes Invisibles, reconociendo el capital humano oculto en las organizaciones, y asistían representantes de las principales empresas argentinas. Al subir al escenario, Sofía vio rostros conocidos en la audiencia. Víctor estaba en primera fila, sonriendo con orgullo paternal. Carmen estaba allí, ahora promocionada a coordinadora administrativa en Schneider International. Su madre y hermana ocupaban asientos cerca del frente. Pero lo que más la conmovió fue ver a varios de sus antiguos compañeros del hotel, ahora vestidos profesionalmente, algunos ya en nuevas posiciones dentro del hotel, otros preparándose para transiciones a nuevas carreras. Incluso Rodrigo estaba presente, sentado en una de las últimas filas, con una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente, pero que parecía contener algo de reflexión, quizás hasta arrepentimiento. «Buenas tardes», comenzó Sofía, su voz clara resonando en el salón. «Hace casi un año yo estaba en esta misma sala, pero mi presencia era completamente diferente. No estaba en este escenario, estaba en un rincón, con un uniforme gris y un carrito de limpieza, invisible para prácticamente todos los presentes». Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara en las mentes de la audiencia. Pero la invisibilidad es un fenómeno curioso. No es que la persona invisible no esté ahí, no es que carezca de valor o capacidades. La invisibilidad es una decisión colectiva, un acuerdo tácito de no ver, de no reconocer lo que está justo frente a nosotros. Durante los siguientes 40 minutos, Sofía compartió no solo su historia, sino también las historias de las personas que había conocido a través de su proyecto. Habló sobre los costos económicos de desperdiciar talento, sobre la responsabilidad ética de las organizaciones de ver a las personas completas, y sobre los sistemas concretos que podían implementarse para identificar y desarrollar capacidades ocultas. «El talento no reconocido», dijo acercándose al final de su presentación, «no es solo una pérdida individual, es una pérdida colectiva. Cada vez que una organización mantiene a alguien en un rol que subutiliza dramáticamente sus capacidades, no solo perjudica a esa persona, perjudica a la organización misma, que pierde el beneficio de esas habilidades. Perjudica a otros empleados que podrían haberse beneficiado de trabajar con esa persona en su pleno potencial, y perjudica a la sociedad en general, que pierde las contribuciones que esa persona podría haber hecho». Concluyó con una reflexión personal. «Mi historia tuvo un final feliz, pero fue resultado de una coincidencia extraordinaria, de estar en el lugar correcto en el momento correcto con la habilidad correcta. Pero, ¿por qué debería el desarrollo del potencial humano depender de la suerte? ¿Por qué no puede ser el resultado de sistemas intencionales y compasivos diseñados para ver y cultivar lo mejor en cada persona? Los puentes más importantes que construimos no son los de concreto y acero que cruzan ríos. Son los puentes de reconocimiento y oportunidad que construimos entre quien alguien es actualmente y quien podría llegar a ser.
Y todos en esta sala, en nuestras posiciones de liderazgo y toma de decisiones, tenemos el poder y la responsabilidad de construir esos puentes. La ovación fue prolongada y genuina. Mientras Sofía bajaba del escenario, se sentía diferente de cómo se había sentido después de su discurso en la gala meses atrás. Entonces, había sentido principalmente alivio y validación personal. Ahora sentía algo más grande: propósito. En la recepción posterior, Sofía fue abordada por numerosos ejecutivos interesados en implementar programas similares en sus organizaciones. Intercambió tarjetas, programó reuniones y comenzó a ver los contornos de lo que podría convertirse en una segunda faceta de su carrera: consultoría en desarrollo de talento organizacional. Pero el encuentro más significativo de la noche vino de un lugar inesperado. Rodrigo, su antiguo supervisor, se acercó a ella vacilante. «Licenciada Martínez», comenzó con formalidad incómoda. «Felicidades por su éxito». «Gracias, Rodrigo», respondió Sofía con cortesía genuina, sin rastro de triunfalismo. El hombre guardó silencio por un momento, claramente luchando con palabras difíciles. «Necesito disculparme», dijo finalmente. «Durante años la traté como si su valor estuviera determinado únicamente por las tareas que realizaba. Nunca me tomé el tiempo de ver a la persona completa. Y después, cuando todo cambió, mi reacción fue pobre. Estaba amenazado, resentido. Eso dice más sobre mis propias inseguridades que sobre usted». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la compasión. «Rodrigo, agradezco su disculpa y la acepto, pero déjeme decirle algo. Yo tampoco lo vi completamente a usted. Solo vi al supervisor que me daba órdenes, que me hacía sentir pequeña. Nunca me pregunté qué presiones enfrentaba usted, qué inseguridades, qué historia lo había llevado a comportarse de esa manera. Uno de los aprendizajes más importantes de este año», continuó, «es que la invisibilidad funciona en múltiples direcciones. Cuando reducimos a las personas a sus roles, a sus funciones, a las etiquetas que les asignamos, todos perdemos la oportunidad de conexión humana real. Yo era invisible para usted, pero de alguna manera usted también era invisible para mí». Rodrigo asintió lentamente, procesando sus palabras. «El hotel me ha ofrecido participar en el programa de desarrollo que usted diseñó», reveló. «Aparentemente tengo potencial de liderazgo no desarrollado que podría beneficiarse de capacitación adicional». Sofía sonrió genuinamente. «Me alegra escuchar eso. Todos tenemos potencial no desarrollado en algún área. La pregunta es si estamos dispuestos a ser lo suficientemente vulnerables para reconocerlo y trabajar en él». La conversación terminó con un apretón de manos que sentía más sincero que cualquier interacción previa entre ellos. Mientras Rodrigo se alejaba, Sofía sintió que algo se cerraba definitivamente en su interior, no con amargura, sino con una especie de paz reconciliada. Un año después del encuentro que cambió su vida, Sofía estaba nuevamente en el Hotel Emperador. Pero las circunstancias eran completamente diferentes. El hotel estaba celebrando el éxito de su programa de desarrollo interno. De los 120 empleados que habían participado, 42 habían sido promocionados a nuevas posiciones dentro del hotel, 23 habían recibido capacitación especializada que les permitió transicionar a roles más adecuados a sus habilidades, y 17 habían utilizado el programa como trampolín para oportunidades externas, incluyendo 3 que ahora trabajaban para Schneider International. Sofía había sido invitada como oradora principal para la celebración. Víctor Schneider también asistiría, ya que la empresa había decidido patrocinar la expansión del programa a otros hoteles de la cadena en toda Latinoamérica. Mientras se preparaba en uno de los camerinos del hotel,
Sofía se permitió un momento de reflexión. Pensó en la mujer que había sido hace apenas un año, agotada, resignada, convencida de que su vida ya estaba definida por caminos que otros habían trazado para ella. Y luego pensó en la mujer que era ahora, confiada, con propósito, consciente de su valor, pero también de su responsabilidad de usar su posición para abrir puertas para otros. La transformación no había sido simplemente externa, de uniforme de limpieza a traje de ejecutiva. Había sido interna, de autolimitación a autorrealización, de invisibilidad autoimpuesta a presencia autoafirmada. Un toque en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Carmen, quien ahora trabajaba como su asistente ejecutiva en Schneider International. «Sofía, es hora», anunció Carmen. «Por cierto, hay alguien aquí que quiere verte antes de que subas al escenario». Para su sorpresa, era Frau Elisabeth Weber, la mujer suiza para quien había trabajado años atrás. «Sofía», comenzó Elizabeth con una expresión muy diferente a la condescendencia que había mostrado en su primer reencuentro. «Vine específicamente desde Zúrich para este evento. Leí sobre tu programa en un artículo del Financial Times y, bueno, me hizo reflexionar». Hizo una pausa, claramente incómoda pero decidida a continuar. «Durante años tuviste una persona extraordinaria en mi casa y la traté como un accesorio, como alguien cuyo único valor era mantener mi hogar limpio. Nunca te pregunté sobre tus estudios, tus sueños, tu vida más allá de las tareas que te asignaba. Y cuando nos reencontramos en aquella conferencia, mi primera reacción fue intentar devolverte a esa caja limitada donde te había colocado. He estado pensando mucho sobre eso», continuó Elizabeth. «Sobre cuántas personas he pasado por alto en mi vida, cuánto talento he desperdiciado por mi propia ceguera. Así que he venido a hacer dos cosas. Primero, disculparme genuinamente. Y segundo, preguntarte si estarías dispuesta a asesorar a mi empresa en Suiza para implementar un programa similar». Sofía estudió a la mujer frente a ella, viendo quizás por primera vez a una persona completa con sus propias inseguridades y capacidad de crecimiento. «Frau Weber, acepto su disculpa, y me gustaría discutir su propuesta, pero primero tengo que dar un discurso». El salón estaba completamente lleno. Sofía subió al escenario y miró a la audiencia. Vio rostros de empleados transformados, de ejecutivos inspirados, de su familia orgullosa. Y en un rincón del fondo vio a una joven empleada de limpieza, apenas visible, observando el evento mientras limpiaba discretamente. Sofía comenzó su discurso de manera no convencional. Primero en español, luego repitió exactamente las mismas palabras en alemán y finalmente en inglés. «Hace exactamente 1 año y 2 días», dijo, «yo estaba en este hotel con un uniforme gris y un carrito de limpieza. Y en ese rincón del fondo hay una joven que probablemente se siente muy parecido a como yo me sentía entonces. Invisible, subestimada, atrapada en un rol que no refleja ni remotamente su potencial completo». Todos los ojos en el salón se volvieron hacia la joven empleada, quien pareció sobresaltarse al darse cuenta de que era el centro de atención. «Me gustaría invitar a Daniela Méndez a subir al escenario conmigo», continuó Sofía. La joven, visiblemente nerviosa, caminó hacia el frente. Sofía le sonrió cálidamente y le habló lo suficientemente cerca del micrófono para que todos escucharan. «Daniela, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «3 años, señora», respondió la joven con voz temblorosa. «¿Y qué hacías antes de trabajar aquí?» «Estudiaba Relaciones Internacionales en la universidad, pero tuve que dejarlo por problemas económicos familiares». «¿Cuántos idiomas hablas?» «Español, inglés, y estoy aprendiendo mandarín por mi cuenta». Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Sofía se volvió hacia el señor Morales, quien estaba sentado en primera fila. «Señor Morales,
¿Sabía usted que Daniela habla 3 idiomas y tiene estudios avanzados en relaciones internacionales? El director negó con la cabeza, visiblemente avergonzado. Y, sin embargo, continuó Sofía, durante 3 años, su única interacción con Daniela ha sido como empleada de limpieza. El talento estaba aquí, justo frente a todos nosotros, y nadie se molestó en ver. Se volvió nuevamente hacia Daniela. A partir de mañana serás la primera participante en la segunda cohorte del programa de desarrollo. Y basándome en tu perfil, me gustaría ofrecerte una pasantía en Schneider International, en nuestro departamento de comunicaciones internacionales, donde tus habilidades lingüísticas serán realmente valoradas. La pasantía es remunerada y te permitirá completar tus estudios universitarios. Daniela se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Habla en serio? Completamente en serio, respondió Sofía, recordando su propia incredulidad un año atrás, cuando Víctor le hizo una oferta similar. El aplauso que estalló en el salón fue ensordecedor. Pero más allá del aplauso, Sofía vio algo más significativo. Vio a personas mirando a su alrededor con nueva conciencia, quizás preguntándose cuántas otras Danielas había en sus propias organizaciones, cuánto talento estaban desperdiciando por pura ceguera institucional. El resto del evento fue un éxito rotundo, pero para Sofía el momento más importante ya había ocurrido. Había cerrado un círculo, convirtiéndose no solo en beneficiaria de una oportunidad extraordinaria, sino en creadora de esas oportunidades para otros. Esa noche, de regreso en su apartamento, Sofía se sentó junto a la ventana con una copa de vino y su viejo ejemplar de Die Verwandlung de Kafka. Abrió el libro en la última página, donde años atrás había escrito una nota que ahora releía con nueva comprensión. La nota decía: la verdadera metamorfosis no es convertirse en algo extraño, sino en quien siempre fuimos destinados a ser. Añadió una nueva línea debajo. Y quizás la metamorfosis más importante es cuando dejamos de transformarnos solo a nosotros mismos y comenzamos a transformar el mundo alrededor nuestro, permitiendo que otros también se conviertan en quienes están destinados a ser. Cerró el libro y miró hacia la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera había otras Sofías, otros potenciales sin realizar, otros talentos esperando ser descubiertos. Y ahora ella tenía no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de asegurarse de que sus historias no dependieran de la suerte o la coincidencia, sino de sistemas intencionales diseñados para ver, reconocer y cultivar lo mejor en cada persona. El lenguaje más poderoso, había descubierto, no era el alemán, el español o el inglés. Era el lenguaje del reconocimiento humano, de ver a cada persona en su totalidad, más allá de uniformes, títulos o roles temporales. Y en ese lenguaje universal, Sofía Martínez finalmente había encontrado su verdadera vocación. No solo traducir entre idiomas, sino traducir potencial invisible en realidad visible, construir puentes entre quien las personas son y quien pueden llegar a ser. Y así, la mujer que una vez fue invisible por llevar un uniforme gris, ahora brillaba no por su propia luz, sino por la luz que ayudaba a encender en otros. Porque al final, esa es la verdadera medida del éxito. No solo cuán alto puedes subir, sino cuántas manos puedes extender para ayudar a otros a subir contigo. Fin.